Estamos acá al aire con nuestro programa Con Cristo se puede. Estamos en nuestra iglesia que está en la calle 832, número 1755, San Francisco Solano. Sería calle 832, número 1755, entre 887 y 888, San Francisco Solano. Nuestros días de culto son los días miércoles y sábados a las 19 horas y domingos 18 horas. Y bueno, hoy trajimos un estudio muy interesante, pero demasiado interesante. Está espectacular. Amén. Hoy vamos a hablar de la santidad. Pero antes de eso, voy a decir algo que desde que empezó o desde que yo estoy en este programa nunca lo digo, pero hoy lo quiero decir, que si alguno vive por Rodríguez, Moreno, tenemos también, yo congrego en la iglesia 25 de mayo, si quieren ir a conocer, a escuchar palabra de Dios, si quieren, no tienen dónde congregarse, están como quedados, apartados y están cerca, los invito a que vayan también a nuestra iglesia que queda en el barrio 25 de mayo, a una cuadra de la ruta 25. Cualquier cosa se pueden comunicar conmigo para pedir la dirección acá en la radio, ahora que estoy, siempre estamos pasando los teléfonos, así que ahí pueden conseguir la dirección bien. Pero yo les invito a que muchas veces uno dice no, pero yo vivo en tal lado, ellos están en Solano, ellos están en Quilmes y yo vivo lejos y estoy acá por Rodríguez, por Francisco Álvarez, estoy en Luján, no sé. Pero ahí yo congrego en esa iglesia, 25 de mayo, en la calle Sofocle de Moreno. Así que bueno, cualquier cosita, los esperamos también allá. Dios está en todos lados, ¿no es cierto? Así está bueno, porque cuando nosotros viajamos a Tucumán, ustedes avisaron que estábamos en Tucumán y llamó gente a pedir la dirección de la iglesia de Tucumán. Ah, amén. Y bueno, pidieron que pasemos a la dirección, así que es una bendición que donde sea que estemos hay una iglesia. Sí, amén. Y bueno, hermanos están invitados también a la iglesia de allá de Moreno, es una bendición. Ahí está el hermano Horacio, nuestra hermana Fabiana. Amén, que quizás ahora capaz que nos está escuchando, así que le mandamos un beso, un saludo a ellos también, que Dios les bendiga mucho, que Dios les fortalezca para poder siempre tener ese cariño, ese amor que Dios pone en el corazón para recibir a las almas, ¿no? Y bueno, es hermoso porque somos de diferente iglesia y estamos acá sirviendo al mismo Dios. Amén, trabajando juntos. La obra es de Dios, amén, no es nuestra, es de Dios, no es de ninguna denominación, es de Dios. Y eso es lo maravilloso, que cuando Cristo venga no va a venir a buscar denominaciones, sino un pueblo que se guardó para Él. Amén. Y bueno, preparamos este tema que es sobre la santidad, así que como siempre le invitamos, si usted quiere aprender, que agarre su cuaderno, su lapicera, su Biblia, o que vaya anotando así los versículos y después lo lee. Amén. Y bueno, vamos a dar comienzo entonces a este breve estudio. Amén. Y si tiene alguna pregunta, mándenos al WhatsApp. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo con nuestro estudio que es sobre la santidad. Es algo muy importante, ¿no? Y como muy fuerte. Es como que se puede interpretar de muchas formas esto, de la santidad. Y bueno, entonces dijimos, vamos a estudiar de qué se trata. Y bueno, vamos a llevarlo a la radio y acá estamos para la gloria de Dios. Amén. Nosotros profundizamos un poquito más de lo que ya aprendimos y cada día nos deleitamos en cada estudio. En cada estudio que hacemos aprendemos también nosotros, no solamente ustedes, sino que Dios también trata con nosotros, nos renueva y nos hace entender cosas nuevas, ¿no es cierto? Entonces decimos, ¿qué significa ser santo? En el Antiguo Testamento utilizan dos palabras o dos conceptos para la palabra santo. Y una de las palabras es Kadish, que es obviamente esto en el hebreo antiguo, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que la palabra de Dios está traducida del hebreo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento está traducido del griego. Entonces tratamos de siempre ir a la palabra original para saber el significado verdadero, ¿no es cierto? Porque por ahí nosotros lo sabemos ya traducido, pero no sabemos la raíz, lo que significa en realidad, ¿no es cierto? Entonces yo busqué esta palabra santo en hebreo que se dice Kadish o chasis, y la palabra Kadish proviene de Kadosh, dice, y significa santo. Ser santo consiste en separarse del mal y consagrarse a Dios o para Dios. En el Antiguo Testamento se utiliza el término agio, que también significa separado, consagrado, puesto aparte,
pero con mayor frecuencia significa puro. Amén. Ser santo, ser limpio, sin mancha, ni arruga o cosa semejante, ¿no es cierto? Como nos enseña la palabra. Amén, gloria a Dios. Esta separación y unión se aplica tanto a personas como a cosas. Amén. Por ejemplo, nosotros si vamos al Antiguo Testamento podemos ver que los elementos de adoración eran apartados, eran separados, consagrados para Dios. Por ejemplo, el altar, el aceite, las vestimentas de los sacerdotes y las personas especialmente, ¿no? Y los utensilios. Los utensilios, claro, porque hoy en día como que se pierde eso. Por ejemplo, yo tengo la costumbre que mi pastor me enseñó, cada vez que se donaba algo para la iglesia se le oraba y ya quedaba santificado para Dios. Consagrado, apartado para Dios. Claro, no se podía usar para otra cosa. Amén. Es como las copas que agarró de la Santa Cena y utilizó el rey Belsasar, que le dijo que eso era de Dios, y vino y le dijo, usaste las copas que son de Dios, consagradas a Dios. Claro, entonces ahí vemos, como decía recién la hermana, que la santidad o ser santo se aplica tanto a personas como a cosas también. No es solamente la persona, las cosas de Dios. Las cosas que están en la casa de Dios son santas, son para Dios. Por ejemplo, el micrófono. Cuando un hermano compra un instrumento nuevo, ¿qué siempre hacen? Lo consagran para Dios. Claro. Es solo un uso para Dios. No se puede tocar con ese instrumento cualquier otro tema. Claro. Porque es separado para Dios. O prestar, por ejemplo, la guitarra de la iglesia para tocar otro tipo de música. Amén. Porque a veces pasa que tenemos algo consagrado para Dios y viene, yo qué sé, un tío, un pariente que toca la guitarra, préstame tu guitarra, pero está consagrada para Dios y no podemos dejar de convertir lo santo en lo común. Claro, porque ya está consagrado para Dios. Aún con las panderetas, que vos decís que es algo mínimo, pero sin embargo son cosas que están santificadas, consagradas para la obra de Dios. Por eso, bueno, quería recalcar a lo que estás diciendo, que esa palabra santo, que quiere decir separado, consagrado, apartado, tanto se aplica tanto a personas como a cosas. Amén. Y bueno, estos son los ejemplos que le estamos dando con respecto a las cosas. Claro, amén. Que son las cosas que se utilizan para la obra del Señor. Por ejemplo, este lugar donde estamos es santo también, porque amén, está consagrado para la obra de Dios. Para predicar la palabra de Dios. Cuando abrieron este lugar, oraron y Dios respaldó este lugar. Y es un lugar donde se predica la palabra del Señor. Es santo. Amén. Bueno, vamos a leer en Éxodo, en el capítulo 29 y versículo 37, en el Antiguo Testamento, cuando Dios ordenó sobre el altar, ¿no es cierto?, el altar de Dios. Primero las personas, que también en Éxodo, si querés, Éxodo 22, 31, primero vamos a leer qué dice Dios de las personas, del quién es. Lee, hermano. Amén. Dice, y me seréis varones santos. Ahí nomás. Amén. Varones santos. Todos aquellos que son llamados para servir a Dios. En este tiempo, en este momento, se está hablando de los hombres sacerdotes, ¿no es cierto? Entonces Dios dice, me seréis varones santos. Amén. Y más adelante ya sabemos qué quiere decir santo, apartado para Dios. No llevar una vida de desorden, de pecado, de cosas que te aparta de Dios, ¿no es cierto? También era, no es que era, es un requisito que está para los siervos en el Nuevo Testamento. Amén, amén. Sin doblez, dice. Amén. O sea, que no seamos doble persona. O sea, ser santos para Dios, que estemos consagrados, apartados para Dios. No es que solamente mientras que ministro como sacerdote voy a ser santo y cuando salgo de ahí vivo una vida completamente contrario a la voluntad de Dios. Tengo que ser santo adentro y afuera de la casa de Dios. Durante que ministro y durante que soy una persona normal, vamos a decir común, soy papá, soy esposo, soy hermano, también tengo que ser santo en todos esos momentos, ¿no es cierto? No solo mientras que ministro como sacerdote. Amén. Dicha separación refleja el carácter de Dios porque Él es santo. Porque Dios dice, me seréis santo, ¿por qué? Porque yo soy santo. Amén, gloria a Dios. Y en el Antiguo Testamento vamos a hablar del altar, que el altar fue consagrado, ahora sí, en el Éxodo 29, 37, que dice, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será
un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Es lo que estábamos hablando recién, Amén. de que todo lo que se pone en el altar es santificado, es para la obra de Dios. Todos los instrumentos, la guitarra, los bajos, los teclados, las baterías, las copas de la Santa Cena, aún los mantelitos, ¿no? Que a veces quizá uno dice, no, es algo común, pero se está usando para la obra de Dios y está arriba del altar y es santo. Amén. Parece que es algo insignificante, parece que muchas personas vemos que pareciera que no le dan importancia, pero para Dios es importante, por eso Él dejó instrucciones de cómo se tiene que manejar las cosas en su altar, ¿no es cierto? Todos los instrumentos que implica, todo lo que se puede llegar a utilizar en el altar durante la administración. También lo que nuestro pastor siempre nos enseñó es que no cualquiera podía preparar el servicio de la Santa Cena. Eso las diaconisas se encargaban de planchar los mantelitos para ese día, de tener las copas, de prepararlas. Y bueno, es una bendición porque estamos leyendo acá que eso, desde el Antiguo Testamento, el Señor mandó a santificarlo, que iba a ser santo. Todo lo que esté en el altar tenía que ser santo. Amén. Hablando del aceite de la unción en Éxodo 30:25, también. Amén. Dios dejó instrucciones para todo. Dice, y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto. Una bendición. Ese era el proceso para santificar todo lo que era de Dios, ¿no es cierto? Claro. Con el aceite de la santa unción. Sí, era orden de Dios. Sí, había que ungir todo. Había que ungir todo y a partir de ese ungimiento quedaba todo santificado para Dios, ¿no es cierto? Aún las personas, porque no solamente las cosas, sino también las personas. Acá en el versículo 30 dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos. Amén. Y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. O sea que no es que hoy subís vos, no, era para gente consagrada. Se le oraba, se le ungía con el aceite y bueno, recién ahí podían subir arriba del altar A ministrar. Amén. Y vamos a ver también la vestimenta de los sacerdotes en el 31:10, 31 siempre en Éxodo. Los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Amén. No era cualquier vestido tampoco. O sea, yo acá no puse detalle, pero hay una, porque es larguísimo el detalle que dio Dios de cómo tenía que ser la vestidura del sacerdote. Su mitra, su gorra, y dice que tenía que estar escrito ahí una palabra que decía santidad a Jehová. Amén. O sea, de lejos uno puede ver que cualquiera no podía ministrar, era una persona escogida por Dios, separada para Dios, ungido especialmente para la obra de Dios, para ministrar la obra de Dios. Y Dios dejó instrucciones de cómo se tiene que hacer el aceite, de cómo tiene que ungirse el altar y la vestimenta de los sacerdotes, que tenía que tener una vestidura santa, ¿no es cierto? Y son instrucciones específicas y especiales, y cuando alguien dice no, que en el altar se puede estar de cualquier manera, no. Y a veces como que nos queremos ofender un poco. Y sí, como que es molesto. No, como pero que... el pastor es un exagerado. Sí, ¿no? amén. Pero sin embargo acá vemos que eran requisitos. Dios es tan santo que hasta en esos mínimos detalles puso órdenes. Es más, no sé si lo habrás anotado ahí en tu estudio, hasta el calzoncillo del sacerdote decía cómo tenía que ser. No sé si lo anoté, pero lo leí. Bueno, pero es tremendo. Voy a decir, ¿quién va a ver eso? Dios no mira eso, pero Él lo seleccionó y le dijo cómo tenía que ser. Amén. Es verdad, es verdad. Bueno, si quieren saber esas cosas, mándenos un WhatsApp y se lo mandamos. Sí, amén. Tremendo. Y como ellos usaban como una túnica, decía que tampoco tenía que ser como una cosa alta con escalones, con gradas, no, porque corría el riesgo de que al subir los escalones se pudiera ver su desnudez. Entonces decía Dios que sin gradas. Claro. O sea, es tremendo. Ustedes van a decir, ay, pero Dios está en esos detalles. Sí, Dios está en esos detalles.
Así que bueno, nos reímos todo, pero los de la antigüedad no se reían nada, porque si no hacían eso caían muertos ahí mismo. Sí, amén. La vestimenta de los sacerdotes y las personas santas ya en el 22:31. Amén. Bueno, ya leímos igual eso que decía, me seréis varones santos. Que yo decía que esta separación refleja el carácter de Dios, porque Dios requiere varones santos porque Él es santo. Amén. O sea, las personas que le sirven a Él tienen que ser santos porque Él es santo, dice su palabra. Y en Lucas 19:2 habla a toda la congregación, a los hijos a todos los hijos de Dios, o sea, no solamente al sacerdote. Acá estamos hablando específicamente que Dios le habló al sacerdote, pero en Levítico, no Lucas, en Levítico 19:2. Amén, amén. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. O sea que Dios demanda santidad de su pueblo, no solo del sacerdote. Capaz que uno dice, no, pero esas instrucciones eran para los sacerdotes, para los que ministraban en ese tiempo o hoy en día, ¿no? El pastor tiene que ser santo, el adorador, el salmista tiene que ser santo, el levita tiene que ser santo, pero no. Acá vemos que Jehová dijo que santos seréis porque santo soy, o sea, a todo el pueblo, era a toda la congregación, no solo a los ministros, sino Él requiere santidad de toda la congregación. Amén. Yo soy parte de la congregación y Dios a mí también me demanda santidad. Amén. No solamente a mi pastor, no solamente al hermano Horacio, la hermana Fabiana tiene que ser santa, o el hermano Eliseo, el pastor Eliseo y su familia, su esposa, no. Claro, es algo que mayormente, o sea, bastante seguido creo que lo digo en la iglesia, que cuando Cristo venga, Él no va a venir a buscar a los ministros nada más, porque a veces uno se relaja, como que no pasa nada si yo no estoy ministrando en el altar, y como que vive como quiere porque no tiene un cargo, pero cuando Cristo venga va a venir a buscar una iglesia, no dice que va a venir a buscar a los ministros. Amén. No va a venir a buscar solo al evangelista, claro, no, a la anciana, a la diaconisa, porque planchaba bien los mantelitos de la Santa Cena o mantenía limpia las copas de la Santa Cena. No, Él va a venir a buscar un hombre y una mujer santo y santa, pueblo, sin importar el cargo que tenga. No, eso a Él no le importa. A Él le importa que usted y yo seamos santos. Amén. Aleluya. Y dice que entonces tenemos el mandato de Dios, una orden de parte de Dios que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, del 14 en adelante, lo voy a leer yo. Amén. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Lo que hablábamos antes, no es que solamente voy a ser santa durante que acá estoy predicando la palabra de Dios sobre la santidad y durante que estoy acá en la radio soy santa. Cuando salgo de acá me olvidé de todo lo que hablé, lo que Dios me habló, me olvidé de la santidad y vivo una vida que no tiene nada que ver a lo que Dios me exige a mí. Es bueno esto que estamos leyendo porque nos fuimos para el Nuevo Testamento. Amén. Que no está solamente... Claro, muchos nos pueden decir, no, pero eso que están leyendo está en Éxodo, está en Levítico, es la ley, es de antes. Pero estamos leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, donde el Señor nos está hablando en el Nuevo Testamento con respecto a lo mismo, sé santos porque yo soy santo. Me hace acordar a Malaquía 3:10, donde dice, porque yo Jehová no cambio. Amén. Amén. Él no cambia, así como nos dijo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo dice exactamente lo mismo. Porque escrito está, ¿en dónde está? Desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento ya estaba que Dios era un Dios santo. Amén. Y Él no cambia, Él sigue siendo santo hasta el día de hoy, en estos tiempos nuevos, modernos que vivimos, Él sigue siendo santo, Él no cambió. No es que Él solamente era santo antes. Hoy también es santo, sigue siendo santo. Y dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Amén, o sea, entonces nosotros tenemos que santificarnos. Si no somos santos, tenemos que esforzarnos para estar apartados de todo aquello que a Dios no le agrada, de todo lo que a Él lo aleja de nuestras vidas. Amén. Porque dice que nosotros somos llamados para la santificación. En Primera de Tesalonicenses 4...
habla de esto, ¿no? Amén. Como leíamos primero en Pedro, ¿no? Dice, como hijos obedientes. O sea, si yo soy un hijo obediente, entonces tengo que buscar la santidad. Eso hablaba en Pedro, ¿no? Amén. Y no os conforméis a los deseos que teníais antes. O sea que los malos deseos, las malas obras, los teníamos antes de conocer al Señor. Hoy que los conocemos a Él, Él nos limpió, Él nos transformó y tenemos que permanecer en esa transformación, no quedarnos en el pasado, en nuestra manera de vivir que teníamos antes de conocer al Señor, lleno de pecado, lleno de inmundicia. No, entonces tenemos que cambiar, porque así como el que a nosotros nos llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En todo lo que usted haga, cuando va al trabajo, si usted es joven o adolescente y va al colegio, a la universidad, en todo lugar usted tiene que ser santo. Amén. Usted y yo tenemos que ser santos en todo lugar que pisemos, que haya una diferencia, que se vea la presencia de Dios en nuestras vidas, que tenemos una vida cambiada, una vida transformada, que ya no vivimos como vivíamos antes. Porque no es que cuando nosotros conocemos a Dios nos mudamos de barrio y nos vamos y nadie más nos ve y desaparecemos. No, seguimos viviendo en el mismo barrio y la gente que nos conoció antes con nuestras malas obras, con nuestra mala manera de vivir, hoy nos tiene que ver con este cambio, con esta transformación que ocurrió en nuestras vidas, ¿no? Amén. Primera Tesalonicenses. Sí, 4:7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y en el 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Entonces, no tenemos que vivir en la mugre del pecado, Amén. en la inmundicia, como dice ahí, porque muchas cosas es inmundo delante de Dios. Todo pecado no le agrada a Dios, obviamente, ¿no? Pero hay pecados y pecados, más graves, más sucios, más no tan sucios. Hay perversiones, otras cosas que nos separa completamente de Dios. Por eso, cosas inmundas que Dios desecha, que Dios aborrece, ¿no es cierto? Amén. Por eso dice que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y es su Espíritu Santo el que nos fortalece a nosotros para que nosotros podamos permanecer en la santidad. Amén. Porque no es fácil tampoco permanecer en la santidad. No es que yo ahora soy santa y ya no tengo más deseo, que ya no tengo tentaciones, que ya no pienso. Muchas veces uno piensa en volver atrás porque no es fácil este camino. Amén. Hay muchas tentaciones, hay mucho peligro de caer o de querer volver atrás, ¿no es cierto? Pero tenemos que esforzarnos cuando hay esa intención, ese querer en nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda, intercede por nosotros. Y cuando ve que nosotros no podemos, Él ahí viene su ayuda, su socorro, ¿no es cierto? Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la importancia de ser santo? ¿Por qué tenemos que ser santos? Tenemos que ser santos porque servimos a un Dios santo. Y dice Dios en su palabra que somos templo del Dios vivo en 2 Corintios 6:16. Lo voy a leer yo, lo tengo acá, hermano. Amén. Dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Y en 1 Corintios 6:19 dice, ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Amén. O sea, nosotros, esto que se ve acá es una carcasa, ¿no? Un estuche donde vive el Espíritu Santo. Este es el templo del Espíritu Santo. Amén. Y no es nuestro, es de Dios, Amén. porque Él pagó precio de sangre por nosotros. Cuando nosotros aceptamos recibir a Jesús en nuestra vida, reconocerlo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, dejamos de pertenecernos a nosotros mismos y al enemigo, porque pertenecíamos al diablo, porque Amén. vivíamos en el pecado, perdidos en nuestros delitos y pecados. Entonces, una vez que nosotros le aceptamos a Él, Él es dueño de nosotros, porque pagó el precio. Amén, gloria a Dios. Este templo le pertenece a Dios. Entonces por eso dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Y hace una pregunta el apóstol Pablo, ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo?
Entonces nosotros tenemos que cuidar este templo por dentro y por fuera, santificarlo, consagrarlo para Dios, como veníamos diciendo, ¿no es cierto? Apartarlo de todo mal, de todo pecado, de toda inmundicia, porque esto es de Dios y no tenemos que ignorar esto. Si usted no lo sabía en esta hora, en esta madrugada, lo está sabiendo, que su cuerpo, usted recibió a Jesús como su Salvador, usted lo reconoció como el Hijo de Dios que murió y resucitó, su vida, su cuerpo, todo le pertenece a Él. Amén. Es su templo, entonces usted lo tiene que cuidar. ¿Cómo? Con su forma de comer, con su forma de andar, con su forma de vestir, con su forma de caminar, en cuanto a lo interno, ¿no es cierto? De apartarse de los pecados, de no comer mal, porque si uno come mal, también daña este cuerpo, este templo de Dios, ¿no es cierto? Amén. Entonces, es como que es un conjunto de muchas cosas que Amén. Tenemos que hacer para mantener y cuidar este templo que es de Dios, ¿no es cierto? Amén, gloria a Dios. Y que no es nuestro. Clarito Pablo dice, y no es de ustedes, Amén. porque ya ha sido comprado. Ya se pagó el precio por este templo, ¿no es cierto? Y Dios no habita en un templo sucio. Él habita en un templo limpio, en un templo santificado. Por lo tanto, debemos vivir una vida separada del pecado, de la inmundicia y de todo aquello que ofende a Dios o que no agrada a Dios. Porque Dios no camina con lo inmundo. Dios no camina con lo injusto. Dios no camina con la mentira, con el robo, con el orgullo, con la vanidad. Y bueno, y acá podemos mirar la lista de Gálatas 5:19, ¿no es cierto? Ahí hay una lista larga que nos habla, ¿no? de todos los pecados que puede haber en nosotros y que puede impedir el caminar de Dios con nosotros si se está practicando estos pecados y que hace que estemos fuera de la santidad que Dios nos demanda, ¿no? Amén. Ahí nos nombra el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgía. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, estos son algunas de las cosas, porque también la lista puede seguir. Si seguimos leyendo otros textos, podemos encontrar la raíz de amargura, la falta de perdón, el chisme, la murmuración. Dios no camina con las personas que practican estas cosas, ¿no es cierto? Amén. Y son muchos, porque adulterio hoy en día está en todos lados. La inmundicia de lo que hablábamos también, la fornicación, la lascivia. Y hay cosas que no son, que uno por ahí puede decir, pero esto no son tan graves como las enemistades, pleitos, celos, ira. Uno siempre a veces le agarra esos ataques de ira, por ejemplo. Uh-huh. Pero son cosas que a Dios no le agrada, que hace que nos robe la santidad. Si nosotros practicamos esto, no somos santos. Claro, amén. Y Dios, y contiendas y disensiones, o sea, hay siempre hermanos o hermanas que le gusta contender, que le gusta discutir todo, que nunca se pone de acuerdo con nada, que causa divisiones, que causa contienda, envidias, Hablan más. murmuran. Amén. Nada les viene bien, todo les molesta, o sea... Necesita una transformación urgente. Sí, amén. Entonces esta persona no es santa. Amén. No es santa. Y uno piensa que porque va a la iglesia, porque no falta los cultos, porque hace los deberes mínimamente requeridos en la iglesia, es santo. Pero si vos vas, no importa que vos no faltes a los cultos, a los ayunos, a las oraciones, pero practicás estas cosas, no sos santo, no sos santa. Amén, gloria a Dios. Estás separado, pero de Dios, no para Dios. Y es tremendo, porque ¿cuántas veces escuchamos que los hermanos murmuran en contra de un hermano, o en el mejor de los casos de un hermano, y del evangelista y del pastor, que siempre está viendo los defectos, está viendo todo lo que le falta, y no se mira a sí mismo, no se da cuenta que lo que está haciendo está fuera de los requisitos de Dios para ser santo? Amén. Y se cree santo, y ahí murmurando del siervo de Dios, criticando. Claro. O no le perdonó a su hermano, tiene algo en contra de su hermano, ya sea de fe o de sangre. Uh-huh. O cualquier persona que te hirió, te lastimó, te habló mal, y ya le hiciste la cruz, no hay perdón. Uh-huh. Tampoco estás siendo santo si no perdonás.
Porque el primer beneficiado cuando perdona es uno. Amén. Porque uno tiene paz, uno tiene gozo. Porque esas faltas de perdón o esas amarguras te enferma. A veces como que uno quiere solucionar esto cambiándose de iglesia, Amén. ¿no? Por ejemplo, yo te odio a vos y me voy a otra iglesia porque no te soporto. Te cambiás de Monte Sinaí a 25 de mayo. Claro. Pero el problema lo sigo teniendo. No se termina el problema porque me voy de la iglesia, porque eso lo llevo conmigo en mi corazón. Y eso pasa mucho hoy en día, Uh-huh. que tienen ciertas dificultades, ciertos problemas, y la solución inmediata es cambiarme de iglesia. Claro. Pero el problema no es la iglesia o quizás los hermanos, sino vos con tu falta de perdón, con tu raíz de amargura, donde vos vayas, en cualquier iglesia que vayas, eso está en vos, dentro tuyo. Y lo vas No. a llevar donde sea que Y vayas. vas a contaminar también ese lugar, porque uno contamina con sus malas actitudes, con su amargura, con su enojo, con su cara de limón, como dice. Contamina todo alrededor. Y no está la santidad, no reina la paz y la armonía en la vida de uno, ¿no? Entonces, Dios camina en santidad, con personas que caminan en santidad y con quien se esfuerza por mantener su santidad, porque tenemos que perfeccionarnos también en la santidad, mantenernos y perfeccionarnos en la santidad. No es que una vez que soy santo, bueno, soy santo para siempre, ya está, listo. No, hay que mantener y perfeccionar esa santidad. No es que porque yo soy santa, no, me encierro, no me tengo que juntar más con los pecadores que me rodean. Eso es otra cosa, que hay mucha gente que piensa así. Y Jesús dijo, entonces tienen que salir del mundo. Y amén. Pero el tema es enfrentarlo, porque no me junto con este porque es un pecador, no voy a la escuela porque me contamino, no voy al trabajo porque me contamino, porque mis compañeros de trabajo tienen un mal vocabulario. O entonces vas a vivir en una burbuja, vas a vivir en la miseria porque no vas si no a trabajás, ¿cómo no vas a trabajar? ¿Porque sos un santo? ¿Te va a caer las cosas del cielo? No, porque el Señor dice, el que no trabaje, que no coma. Claro, es un desafío, porque donde sea que estamos, Cristo está en nosotros y tenemos que marcar una diferencia y tenemos que vencer a esas cosas. Amén. Porque para eso está el Espíritu Santo, que cuando nosotros no podemos vencer, Él vence por nosotros, Él nos ayuda. En 2 de Corintios 7:1 dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como decíamos, que no es que tenemos que mantenernos solamente, yo soy santo, tengo que perfeccionarme. El apóstol Pablo mismo dijo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Amén. Más una cosa hago, dijo, prosigo a la meta. ¿No? Amén. Siga adelante. ¿Y cómo podemos perfeccionar la santidad? Acá dice, en 2 de Corintios 6:17 dice, no toquéis lo inmundo. Claro. Después, en 2 de Corintios 6:17 dice, apartarse de los ídolos. Uh-huh. Parte de perfeccionar nuestra santidad, ¿no es cierto? Ya somos santos, pero hay veces que nos creemos santos y seguimos tocando lo inmundo. Seguimos idolatrando cosas. Claro. Quizás no tenemos una imagen de una imagen ahí adorando, pero podemos idolatrar muchas cosas. No solamente adorar imágenes es idolatrar, sino que, yo qué sé, mi trabajo, mi hijo, no sé, mi mujer, mi esposo, Un famoso. un famoso predicador. Idolatrar esas cosas. Pero es perjudicial para nosotros mismos, porque a veces tenemos a los siervos allá arriba y quizás se equivocan y se terminó nuestra fe. Amén. ¿Por qué? Porque es un error de uno. Claro, está bien, uno respeta a los siervos de Dios, pero tampoco idolatrarlo a tal punto que perjudique nuestra vida espiritual, porque la palabra nos enseña puesto los ojos en Jesús. Amén. Por eso insistimos en esto de que idolatrar no es solamente tener una imagen. Idolatrar, a veces idolatramos cosas o idolatramos a personas que después nos perjudican en nuestra vida espiritual, porque no somos perfectos, estamos en el camino de la perfección y quizá uno se equivoca o se aparta o se enfrió, tu líder o tu pastor
o la persona que tu referente. Bueno, a nosotros nos pasó cuando pasó el tema del problema de la iglesia nuestra en Ebenecer, idolatraban tanto al pastor que muchos quedaron muy decepcionados, quedaron en el camino porque, uy, el pastor se equivocó, el pastor no deja de ser hombre, el evangelista, el predicador que tanto te gusta, que lo mirás, que lo escuchás, o la predicadora, sigue siendo humana, sigue siendo una persona que puede equivocarse, que puede errar como cualquiera de nosotros, porque todos no somos Dios y los siervos no son Dios. Amén. Por eso nos enseña la palabra a poner nuestra mirada en Cristo, no en los hombres, no en los pastores. Sí, obviamente se los respeta, dice la Biblia que los miremos, que si son ejemplo imitemos su fe, pero tampoco idolatrarlos. Eso está mal, porque nuestro único Dios es Cristo. Amén. Y bueno, después apartarse de los ídolos. Y bueno, toda la lista de Gálatas que ya leímos, ¿no es cierto? Parte de las cosas que tenemos que dejar para perfeccionarnos en la santidad, limpiarnos de toda contaminación, caminando en el temor de Dios, ¿no es cierto? Amén. Claro que esto no podemos hacerlo por mérito propio, como decíamos ya desde el principio. No podemos hacerlo con nuestra fuerza, sino por la dependencia de la fuerza de Dios. Porque nosotros mismos no podemos ser santos. Amén. Somos santificados por medio de Dios, del Espíritu Santo que nos fortalece, porque no tenemos la capacidad ni la fuerza. Necesitamos al Espíritu Santo. Por eso Dios nos dice, haced pues morir las obras de la carne por el Espíritu. Amén. Una parte nos ayuda el Espíritu Santo, pero hay otra parte que lo tenemos que hacer nosotros. Decidir, tomar la decisión. Yo tengo que decidir apartarme, tengo que querer alejarme. Claro, uno aprende y después se amolda la palabra, porque Amén. Uno llega sin conocimiento a Dios. Amén. Uno no entiende y no conoce nada cuando llega, pero a medida que nosotros vamos aprendiendo la palabra del Señor, la vamos poniendo por obra. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, como dice acá lo que acabamos de leer en 2 Corintios 7, limpiémonos, dice, de toda contaminación. O sea, es algo que nos corresponde a nosotros, limpiarnos, arrancar de nosotros lo que sabemos que a Dios no le agrada. Amén. Ir modificando nuestra vida, nuestra conducta a la voluntad de Dios. A medida que fuimos caminando, fuimos conociendo qué es lo que tenemos que hacer para mantener esa santidad y perfeccionar. Entonces, tenemos que tomar la decisión de apartarnos, de alejarnos de eso, ¿no es cierto? Amén. Decidir. Yo tengo que decidir apartarme, alejarme del pecado. Y esta decisión el Espíritu Santo no la puede tomar por vos o por mí. Claro. No, él no puede venir a decir, listo, ya está, ya sos santificado y yo no tomé esa decisión por mi propio gusto, vamos a decir, ¿no? Amén. Como que me sentí obligado y así tampoco nos sirve. No. ¿Por qué tengo que tomar yo la decisión? Porque Dios libre albedrío. Me hace acordar a los chicos que cumplen 12 y que sus padres le obligan a bautizarse. No, porque no sirve, porque no lo están haciendo de corazón. A mí me gustó hace poco cuando los chicos cumplieron 12, no se bautizaron porque no sentían en su corazón de bautizarse. Y se bautizaron a los 13, me parece. Porque sintieron ellos mismos de querer bautizarse. Y es lindo eso, que nazca de ellos de querer servir a Dios. Amén. Porque no sirve que le obligues a bautizarse, porque lo hacen con bronca y después se terminan apartando. Amén. Esto es de corazón, ni Dios nos obliga y vamos a obligar nosotros a la gente. Por eso digo no es así. Que Dios nos dio esa decisión, esa libertad, ese libre albedrío que se llama, ¿no? Esa libertad de tomar nuestra propia decisión para hacer la voluntad de Dios. Dice en Efesios 4:1 que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Nosotros somos linaje escogido, dice Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice en 1 Pedro 2:9. Por lo tanto, hay un llamado en nuestra vida a una vida santa. Amén. Una vida santa. Entonces, esto, qué importante que en esta noche puedas tener en cuenta todas estas cosas que estamos hablando de parte del Señor, ¿no es cierto? A tu vida, a tu corazón, que puedas recibir y poner por obra esta palabra. Quizás te encuentras en esta condición de que
haces todo lo que hay que hacer para servir a Dios, ¿no es cierto? Pero tenés un montón de cosas en tu vida de los pecados que hemos nombrado. Amén. Entonces quiere decir que todavía te falta limpiarte de toda esa inmundicia del que habla la palabra, ¿no es cierto? Amén. Y acercarte a Dios y santificarte, porque el Espíritu Santo nos ayuda, como dijimos, pero Él no lo puede hacer todo. Hay una parte que vos y yo tenemos que hacer para poder tener una vida como agrada a Dios. Y para vivir esta vida santa tenemos que, Primera de Pedro 1:13, Eva. Primera de Pedro 1:13 hasta el 25. Estoy llegando. Primera de Pedro 1:13. Amén. Hasta el 25. Sí, y después seguís el 2 hasta el 3, el capítulo 2, porque continúa ahí. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Hasta ahí. Amén. O sea que para vivir esta vida santa nosotros tenemos que, como decíamos al principio, ¿no?, ajustar nuestro entendimiento, nuestra razón, nuestro pensamiento a la voluntad de Dios. Es lo mismo que dice acá, pero con palabras más entendibles, ¿no es cierto?, como traducido, vamos a decir, ¿no? Amén. Que nosotros tenemos que ajustar nuestro entendimiento, nuestra razón, no quedarnos en lo que nosotros pensamos por nosotros mismos como ser humano, como persona, ¿no es cierto?, sino que ajustar nuestro entendimiento y razón a la voluntad de Dios, a lo que Él quiere. Amén. Estar atento, despierto, dominar nuestra debilidad, porque Dios nos dio poder y dominio propio, amor y dominio propio, dice poder y dominio propio, dice que Dios nos dio. Entonces nosotros podemos dominar esos deseos que nos quiere llevar a la inmundicia, al pecado, a la falta de santidad para con nuestro Dios. Me hace acordar al apóstol Pablo cuando decía, todo me es lícito, mas todo me conviene, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de Amén. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y es verdad. A veces nosotros pensamos que todo es así porque sí nomás y nos mandamos, pero no. Tenemos que ser hijos obedientes, porque acá decía, ¿no?, que tenemos que ser obedientes y no ceder a los deseos de la carne que teníamos antes de venir o aceptar a Jesús, porque antes teníamos muchos deseos que era contrario a la voluntad de Dios, pero por eso mismo más arriba decía, ¿no?, que tenemos que ajustarnos a la voluntad de Dios nosotros. Amén. Caminar en el temor de Dios durante nuestra peregrinación, porque nosotros sabemos que no vamos a vivir para siempre. Estamos en la tierra, estamos en el mundo de paso, porque nuestra ciudadanía, como decía nuestro pastor, está en los cielos. Amén, gloria a Dios. Nosotros no somos de acá, de la tierra. Somos peregrinos, estamos por un tiempo nada más. Y pronto nos vamos, en Amén, el nombre de gloria a Jesús, Dios. porque todo está cumplido. Y dice, caminar en el temor de Dios durante nuestra peregrinación, ser consciente y reconocer que Jesús nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Amén. Porque a veces
no sé si somos tan conscientes y reconocemos cómo era nuestra vida antes. O sea, por eso también dice que tenemos que vivir sin hipocresía, ¿no? Decía Amén. la palabra, ¿no? De poder, porque a veces como que nos queremos autoengañar, de decir, bueno, voy a la iglesia, no falto a los cultos, voy a la vigilia, pero capaz que no estamos siendo santos. Amén. Y nos engañamos. Tenemos que reconocernos y cambiar, transformar nuestra vida, ser consciente y reconocer que estamos mal, porque a veces venimos a la casa de Dios y fingimos que está todo bien. Amén. Aparentamos una cosa que no somos. Ujú. Pero, y después dice, amar y valorar nuestra salvación, porque Jesús pagó con su sangre por ella, dio su vida en sacrificio por rescate de nuestra alma. Amén. Que tengamos un amor sincero unos con otros, no un amor fingido, como decía ahí, sino con un corazón puro. Ujú. La pureza es el símbolo de la santidad, la limpieza, lo puro, lo limpio, dice, Amén. ¿no? Mantener nuestra alma pura en obediencia a Dios, por medio del Espíritu Santo. Mantener la fe y la esperanza en Dios, dependencia total de Dios, porque la carne es como la hierba, como decía ahí, ¿no? Amén. Y toda gloria del hombre como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y desechar toda malicia, engaño, hipocresía y envidia. Desear la leche pura, la palabra fiel, tal como está escrito, sin adulterar, y así crecer para la salvación. Esto es la vida santa que el Señor nos llama. Gloria a Dios. Es un montón de requisitos. No es cualquier cosa, y tampoco es una cosa que yo lo pueda hacer de la noche a la mañana. Necesito ayuda, mucha ayuda del Espíritu Santo para lograr todo esto, ¿no Por es eso es cierto? importante congregar, no faltar a los cultos, esforzarse, orar. Uno cuando más ora y más busca la presencia de Dios, el Espíritu Santo trata con uno en una manera impresionante. El Señor te hace sentir todo, vos sabes lo que está bien, lo que está mal, Amén. esto sí, esto no. Es algo maravilloso estar en la presencia de Dios. Por eso siempre nosotros le animamos y le decimos que es muy importante congregar, estar en la iglesia, escuchar la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque a veces lo tomamos por encimita, leemos un versículo y listo, pero es tan lindo meterse, sumergirse Amén. en la palabra del Señor. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, ¿dónde está la vida eterna? ¿Dónde está la salvación? Escudriñando las escrituras, conociendo más a Dios. El Señor dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Si nosotros queremos conocer a Dios, queremos conocer a Jesús, cuál es su voluntad, es importantísimo que aprendamos a escudriñar las escrituras, que no nos quedemos con lo que nos dicen, Amén. porque nos dicen muchas cosas, pero a veces sin conocimiento. Por eso es importante leer la Biblia para no ser engañados. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. Hay muchos engañadores, pero es importantísimo leer la Biblia, escudriñar las escrituras. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres conocer su voluntad? Hay que escudriñar las escrituras. Yo quiero más y más de ti, mi Dios. Vamos a leer acá en Efesios 4:24 una palabra que habla del vestir. Gloria. Dice, 4:27. 24. Ah, perdón. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, decía el apóstol, ¿no? Que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Ujú. O sea, está diciendo que el viejo hombre, lo que éramos antes, ya tiene que quedar atrás y se tiene que ver esa vestidura nueva del que yo decía. No es que nosotros fuimos transformados, cambiados por Cristo y nos mudamos de barrio. Bueno, en mi caso sí, yo me mudé de barrio. No, pero vos te Pero no mudaste pa- después de un tiempo. Ah, igual. claro, es verdad. Todos te conocieron, Cristiana. Es verdad. Me conocieron más cristiana que antes de ser Sí. cristiana, así que bueno, gloria a Dios por eso. Bueno, en mi caso, después de un tiempo me mudé, pero no todo le pasa eso. Uno queda en el barrio y la gente lo conoce de cómo era antes de conocer a Cristo y de cómo es hoy que conoce a Cristo. Bueno, y esa es la idea, ¿no? De que la gente de nuestro barrio que nos conocieron en nuestra vieja vida nos vea vestido del nuevo hombre del que habla acá, ¿no es cierto? Amén, Y gloria que a no Dios. digan los vecinos, este va a la iglesia y no cambió nada. Hace cuánto que dice que Dios le cambió, que conoció a Jesús y su vida no cambió, que su vida es el mismo desastre de siempre, ¿no? Claro. Qué triste que se hable así. Y aunque parece que uno dice que triste, pero ahí es la realidad de muchas personas. Sí.
Lamentablemente hay mucha gente que va a la iglesia, pero no se ve un cambio en su vida. Amén. Y eso es algo que es muy tremendo, porque tiene que haber un cambio sí o sí. Si yo digo que conocí a Cristo, mi vida tiene que cambiar. Amén. La vieja mujer de antes no puede seguir viviendo por más que quiera, yo la tengo que matar, ¿no? Como hay hermanas En el nombre que de cuentan Jesús. su testimonio y dicen que antes gritaban y se escuchaba hasta la otra cuadra cuando le gritaban a los hijos. Amén. Y siempre dicen ellas que Cristo cambia esas cosas. Amén. Hay un hermano que también cuenta su testimonio que como que le daba vergüenza como llegaba y su esposa gritando que se escuchaba desde la otra esquina. Yo me río porque yo sigo gritona hasta el día de hoy, pero no es que grito retándole a nadie, sino que ya de por sí que parece que tengo un micrófono adentro, como incorporado, y hablo tan fuerte que yo espero que Dios algún día me cambie. Pero no, Pero para bien en este caso, ¿no? pero acá Porque- estamos hablando de morir al viejo hombre, Claro. en el sentido de cambiar esas cosas, esa ira, ese enojo, la gritería. en el sentido malo, ¿no? Claro, como que también Amén. Dios habla de eso. Sí, sí, ¿no? amén. Y vestidos del nuevo hombre en el sentido de que esa actitud que tenías de tratar ante a lo demás ya no la tengas. Amén, amén, amén. Bueno, entonces en nuestro vecindario tiene que ver que estamos vestidos del nuevo hombre, de la nueva mujer, ¿no es cierto? Creados según Dios, porque fuimos transformados. Dios hizo cosas nuevas en nosotros. Amén. Dios nos creó, vamos a decir que nos creó de nuevo porque fuimos transformados por su poder, por el poder de su Espíritu Santo. Entonces por eso acá dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios y en la justicia y santidad de la verdad. Y en el bautismo muere también el viejo hombre. Somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, dice su palabra, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas, no algunas cosas, Hoy- todas. Amén. Hoy en la campaña, que durante que se cantaba y se predicaba, yo estaba recorriendo ahí la plaza, y estaban unos chicos ahí y me preguntaron sobre el bautismo. O sea, yo me puse muy contenta porque como que hay un interés, Amén. hay una necesidad de conocer, de saber, y qué lindo, porque para eso estamos, ¿no? Que cuando uno quiere saber algo, cuando uno tiene preguntas, que podamos nosotros responder esas inquietudes que ellos tienen, que quizás ellos no vienen o no se bautizan por desconocimiento. Claro. Hay uno que me decía, ¿no? Como dije al principio, que él nunca fue a la iglesia, pero yo le decía que qué privilegio y que cuánto Dios le amaba, que le trajo la iglesia ahí en la plaza donde él estaba. Ujú. Y yo le decía, ¿no? Que cuando él entra en el bautismo, porque él me decía, ¿y qué pasa cuando yo hago cosas malas y yo después me arrepiento? Entonces yo le digo, bueno, y eso es lo que Dios hace, Dios te perdona. Y si vos decidís, tomás la decisión una vez que conociste de bautizarte, en las aguas quedan todos ahí en lo profundo y Dios nunca más se acuerda, le digo. Amén. Vos salís limpio de esa agua. De ahí en adelante vos tenés que cuidar de no volver a ensuciarte con eso que ya dejaste atrás, le decía, ¿no? Amén. Y como vos hablaste del bautismo, me vino eso a la mente, ¿no? De que todo queda en el agua ahí. Y Dios dice que nunca más se acuerda de eso. Amén, gloria Ahora, a Dios. una vez que salimos de ahí, nosotros salimos como esas criaturas, esos bebés, ¿no? Porque yo le decía también, por eso nosotros nos bautizamos a los bebés, porque ellos no tienen pecado. Claro. Por eso nos bautizamos de grande, porque tenemos conocimiento del bien y del mal. Amén. Y una vez que conocemos lo que está malo y sabemos lo que tenemos que hacer para apartarnos, para limpiarnos, para quedar limpio, Ujú. entonces hacemos eso es el bautismo. Y de ahí en más yo caminar en esa limpieza, ¿no? Tratar de yo mantener esa piel blanca, limpia, esa vestidura espiritual, ¿no? Ya sin mancha, sin arruga, dice, porque dice que Cristo va a venir a una iglesia, a buscar una iglesia limpia, Amén. una iglesia pura, con vestiduras blancas, sin mancha, sin arruga, dice. Amén, gloria a Dios. Y eso es algo bastante complicado, ¿eh? Ujú. Porque yo me siento, si yo tengo un vestido, ahora tengo una pollera, yo me siento un vestido, apenas me siento y se me arrugó, Ujú. me levanto así, estoy sentada así, se me arrugó todo mi vestido. Ujú. Entonces, y Cristo dice que no, que vaya a buscar una vestidura sin arruga, que Dios nos ayude. Amén. Y bueno, también vamos a hablar, bueno, todo esto podría ser, estábamos hablando de la santidad interna, por dentro, que Dios nos transforma por dentro. Yo digo que tiene que haber una armonía de lo que hay adentro con lo que hay afuera, ¿no? Ujú. Tiene que haber una transformación visible, no solo en el carácter, sino en la forma de caminar, en la forma de vestir, de andar, digo yo, ¿no? Que la gente tiene que ver ese cambio. Dice que nosotros somos un pueblo separado, un pueblo distinto Amén. de la gente
que vive en el mundo, que no conoce a Dios, ¿no? Amén. O sea, yo también vivo en el mundo, pero digo en el mundo en el sentido de que yo ya estoy apartada para Dios, ya no vivo como vive el mundo, como Amén. vivía antes, ¿no? En los deseos, en el pecado, en la maldad, en la inmundicia, como veníamos hablando. Y Dios quiere que seamos santos, no solamente en espíritu, en alma, sino también en el cuerpo, dice su palabra. Gloria a Nuestra Dios. santidad interna tiene que verse también por fuera. Por eso dice Dios en su palabra en 1 Tesalonicenses 5:23, hermana. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, muchas veces uno dice, no, pero lo que importa es lo que hay adentro, el corazón, el alma, el espíritu. Pero no, importa eso mucho. Pero acá Dios dice en su palabra, acá como acabamos de leer, que Dios os santifique por completo. Completito, no solo por dentro, completito, por fuera también, el cuerpo también, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Gloria a Dios. Y bueno, hablando de la santidad en el cuerpo, también Pedro nos habla de esto, ¿no? En 1 de Pedro, capítulo 3 Amén. y versículo 3 dice: Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Amén. O sea, Pedro dice, ¿no?, que vuestro atavío, ¿qué quiere decir atavío? Yo no sé si la gente sabe qué quiere decir atavío. Yo busqué el significado de la palabra atavío y dice: ornamentación, adornos personales, tanto los hombres como las mujeres. Los israelitas dice que utilizaban en adición al vestido como partidores de pelo, zarcillos, aros en la nariz y en las orejas, etc. Indumentaria, moda. Eso quiere decir atavío. Y dice que acá Pedro dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos. O sea que tus adornos no sean, o sea, están hablando de adornar el cuerpo, porque acá estamos hablando de que Dios también se preocupa de que el cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor, no solo el alma, no solo apartarnos de la amargura, de los homicidios, de las idolatrías, sino cómo cuido yo mi cuerpo para Dios. Amén. ¿Qué hago yo con mi cuerpo para tenerlo separado y apartado para Dios? Porque a mí más adelante el apóstol Pablo me decía que mi cuerpo es templo de Dios, que mi cuerpo no es mío, que mi cuerpo es de Dios. Amén. Entonces yo se ve que en aquel tiempo se usaba, estaban como preocupados por lo externo. Por eso él dice que tu adorno no sea el externo, que tu adorno no sea lo de afuera. Que no te preocupes por tu peinado raro, que todo ven, o peinado de moda quizás que hay en el momento. Que eso no sea tu preocupación, motivo de tu adorno, tu vanidad, ¿no? Vestidos lujosos, sino el interno. O sea, por eso yo decía, ¿no?, que tiene que haber una armonía de lo que hay adentro hacia afuera. Si yo soy limpio, puro, santo, apartado, separado para Dios por dentro, también eso se tiene que ver por fuera. Amén, ¿Cómo gloria a Dios. yo camino? ¿Cómo yo visto y adorno mi cuerpo? ¿Con qué adorno mi cuerpo yo? Entonces, ¿qué significaba? Puse el significado que es un aciclamiento, dice. Lo mismo del atavío, ¿no? Otro significado, que dice que es aseo, afeite, aderezo. O sea, aderezo de... ¿Viste que...? Yo me daba risa porque el aderezo también es la mostaza, la mayonesa, el ketchup. No solo la mayonesa, sino como que es un agregado que uno le pone al cuerpo, ¿no? Claro. No es que le vaya a poner mayonesa, que es mostaza, ¿no? Pero como que eso, nosotros pedimos por ahí una comida y te dicen, ¿quiere aderezo? Te preguntan si vos querés el aderezo. Es como que acá te dice que el agregado de tu adorno, ¿no? Habla, la limpieza, el aliño es como una prenda y algo que cubre el cuerpo, dice, ¿viste? Es todo lo que nos ponemos en el cuerpo. Claro. Después dice
en otra parte que nuestro ornato, acá dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable. ¿Y qué quiere decir ornato y ornamento? Es todo lo mismo, con otras palabras, porque también significa adorno, equipar, proveer, y tratándose de vestiduras, dice, se usa tratándose de vestidura sagrada. Gloria a Dios. Hablando del cuerpo, ¿no? Vestiduras sagradas. Veíamos que los ministros en la antigüedad, su vestidura, ¿cómo era? Eran sagrados. Y era un requisito que Dios ponía para sus ministros. Amén. O sea que eso tampoco cambió. La vestidura de hoy, que el del pueblo de Dios, no solo del ministro, del pueblo de Dios, tiene que ser sagrado, tiene que ser limpio, tiene que ser puro. Ahora vamos a leer más adelante que también dice que tiene que ser como moderado. Y del sinónimo de adorno, que es, otros son todos sinónimos. Atavío, que ya leímos, ya dimos el significado, ornato, ornamento, afable, porque acá también dice que tenemos que tener un espíritu afable. Y el espíritu afable es apoyarse en Dios, que tu apoyo sea Dios. Gloria a Dios. Ese tiene que ser tu adorno, ese tiene que ser tu preocupación. Acá dice, vuestro atavío no sea el externo, sino de lo de interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible. Y el espíritu afable es eso, apoyarme en Dios y no en mi opinión. Amén. No en mis pensamientos. Es tremendo. Y el apacible dice que se refiere a la ausencia de hablar. No de que yo no tengo que hablar, sino que describe una actitud de calma, de serenidad, no de una respuesta arrebatada. Claro. Yo contesto lo que se me ocurre. De pensar antes de hablar. De pensar antes de hablar, de una serenidad, de una calma, de una tranquilidad, de un permanecer quieto, firme y en paz. Amén. Un espíritu apacible es contrario a un espíritu angustiada, afanada y ansiosa, como decíamos. Y entonces Pedro está diciendo que la santidad externa, lo que se tiene que ver en nosotros, tanto en mujeres como en hombres, es lo mismo de allá, pero con las palabras buscadas, el significado, ¿no? Dice, que nuestro adorno no sea el externo de peinados lujosos, magníficos, que nuestra preocupación no sea adornar nuestro cuerpo con oro, vestido lujoso, sino con el interno, con lo de adentro, el del corazón, que esté adornado de incorrupción, limpio, sin contaminación, adornado con un espíritu que se apoye en Dios. Gloria a Dios. Y no en su propia fuerza. Que nuestra belleza sea un espíritu firme, calma, sereno, tranquilo y en paz. Porque eso es de grande estima delante de Dios, decía Pedro, ¿no? Gloria a Dios. Y en 1 de Timoteo dice, en el 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidura costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Amén. Y dice que decorosa quiere decir respetable, recatado, decencia. Vestirte de una manera decente. Amén. Como no mostrándote todo, como cosa toda ajustada, pegado a tu cuerpo, para no estar provocando a nadie. Porque hablamos de que hay lascivia, de que hay muchos deseos, ¿no es cierto?, en el hombre. Entonces, si uno no se viste decorosamente, como habla acá la palabra del Señor, con pudor, y dice que el pudor quiere decir puro, limpio. Amén. Asociado a la vergüenza de la desnudez. O sea, no estar mostrando tu desnudez. Amén. No estar mostrando tu carne. Amén. Y decir, no, pero Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo de adentro. No, Dios mira todo. Cuerpo, alma y espíritu consagrado para Dios. Con nuestra manera de vestir también. Con pudor, con decencia. Sin tener vergüenza de mostrar nuestra desnudez. Porque vivimos en un tiempo donde no hay vergüenza. Que la gente por ahí anda todo desnudo, semidesnudo, mostrando todo. Y Dios no quiere que sus hijos anden así, sus hijas, sus siervas. Porque somos representantes de Dios, de un Dios santo, de un Dios limpio, de un Dios puro. Amén. Entonces Amén. se tiene que ver a qué Dios nosotros servimos en toda nuestra manera de vivir, como decíamos anteriormente, por medio de la palabra, ¿no es cierto? Gloria a Dios. De no exhibir nuestra figura, de no exhibir nuestra carne.
Vestir con pudor, algo que yo no quiero mostrar. Me visto con pudor porque no quiero mostrar todo lo que yo tengo. No quiero mostrar mi cuerpo. Me da vergüenza que me vea. No porque tenga un mal cuerpo, lo que sea, sino no al exhibicionismo. Dios no quiere eso. Amén. Que nos guardemos para Él. Que seamos de Él, para Él. Gloria a Dios. Y con modestia, dice. ¿Qué es ser modesto? Virtud que modera todos los movimientos internos de ánimo y las acciones externas de la persona. Gloria a Dios. Es tremendo, porque si vos lees modestia, vos decís, bueno, una persona modesta es alguien que no muestra tanto, que es humilde, que también puede ser. Pero acá va más allá, que dice que tiene que ver con los movimientos internos, con los sentimientos, lo que a mí me motiva por dentro. Algo me motiva por dentro, yo lo hago y se ve por fuera eso, se ve externamente, mis acciones externas. Según sus cualidades y condición, todo lo cual se consigue mediante una relación cercana con Dios. O sea, todo esto yo solamente lo puedo hacer si tengo una relación con Dios. Amén. Si yo no tengo una relación con Dios, no tengo vergüenza de mostrar mi carne, no tengo pudor y no tengo modestia y no tengo decoro. Yo lo que Dios exige en su palabra, lo puedo alcanzar si tengo una relación con Dios. Por eso hablábamos hoy de lo importante que es orar y estar en comunión con Dios, porque si no nos da todo lo mismo, no nos importa nada y hablamos nomás. Amén. Hablamos y murmuramos a lo que hacen las cosas bien. Y sí, le encontramos todo el pero uno solamente está haciendo la voluntad de Dios, porque Dios lo quiere así, porque uno se está guardando para Dios. Aparte, Dios dijo en su palabra que es santo, practique todavía la santidad. Santifíquese todavía. Santifíquese todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, si querés agradar a Dios, es tu agradá. decisión. Y si no querés agradar a Dios, no lo hagas. Por eso, y como dije al principio, también señala que una persona es humilde, que no tiene vanidad, el ser modesto, ¿no? No tiene vanidad, además que alguien o algo tiene, que no es tan lujoso, es sencillo. Sí. O sea, todo esto es modestia. Y la piedad dice que es, porque acá también dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Amén. Es una virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Profesar, practicar, tengo que ejercer. Porque acá dice que profesa piedad. Tengo que ejercer ese amor, esa ternura, esa devoción, amar las cosas santas de Dios. Porque Dios a mí me dice que Él es santo y yo tengo que ser santo, entonces, por lo tanto, yo tengo que amar esa santidad. Amén. Aunque me cueste, porque dice acá que solo lo puedo lograr si tengo una relación con Dios. Amén. Y tener una relación con Dios tampoco es fácil. También cuesta orar, ayunar, hacer todas las cosas que tenemos que hacer para estar bien espiritualmente, estar cerca de Dios, cuesta. Y más orar solo, por eso es importante que cuando hay oración en tu iglesia vayas a la oración. Amén. Porque es hermoso orar con los hermanos. Eso te va a ayudar mucho también a que puedas hacer la voluntad de Dios. Y devoción dice consagración, dedicación. Es el acto interior en el cual el ser humano se entrega de manera total al servicio de Dios. Amén. Tremendo. Es tremendo, es hermoso esto. Continuamos un poquito más. Se hizo largo, ¿no? Y eso que está resumido. En Sofonías 1:8. ¿Lo tenés? Sí, lo voy a leer porque dice: y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestidos extranjeros. Tremendo. O sea que Dios ve si vos estás vestido de la vestidura santa, si vos vestís tu cuerpo como Dios quiere, con pudor, con decencia, si practicás lo que dijimos recién acá, la modestia, la piedad, si ejercés el amor. Y dice que Dios va a castigar a lo que visten vestidos extranjeros. Capaz que vos decís, pero ¿qué quiere decir vestidos extranjeros? ¿Y vestidos extranjeros qué quiere decir? Que no estás vestido como Dios quiere que vos vistas, que no vestís la ropa santa, o sea, del nuevo hombre, que no estás vestido como Dios quiere.
Amén. ¿No querés decir algo? No, estoy pensando en este versículo que leímos al principio, que decía que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y vestidos del nuevo hombre, decía en Efesios. Vestidos en todos los sentidos, hablábamos. En lo interno, de cómo está nuestro corazón. Amén. Y de todos los pecados de Gálatas 5:19. Amén. Lo podemos relacionar con esto, que si no estamos vestidos de eso, dice que Dios va a traer un castigo. Amén. Como estamos leyendo acá en Sofonías. Vestidos extranjeros. Si estás vestido de manera extranjera, quiere decir que no estás vestido de todo eso que acabas de nombrar. Sí. Entonces tu vestidura es extranjero para Dios, Ujú. es extraño para Él no lo reconoce a esa vestidura Claro. que tenés puesto. Dice Dios que todo nuestro ser debe ser santo porque este camino es camino de santidad, lo dice en Isaías 35:8, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. O sea que si nosotros hacemos esto que Dios nos está mandando, si vestimos la vestidura santa, si vestimos como Dios quiere, Él mismo va a estar con nosotros. Porque hay un camino, y el camino de Dios es camino de santidad, dice en Isaías. ¿Querés decir algo? Sí, estaba leyendo acá en 1 de Pedro 4:3, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. Bueno, y el pueblo gentil era un pueblo, una nación. Y recién hablaba de los extranjeros, ¿sabes? Amén, amén. Que es otro pueblo, que no es pueblo de Dios, es otro pueblo. No somos todo pueblo de Dios, como dice la alabanza, somos el pueblo de Claro. Dios. Nosotros Pueblo somos el pueblo de extranjero Dios. es aquellos que, como dijimos, nosotros somos el pueblo de Dios hoy. Amén. Porque antes éramos gentiles, Claro. ya dejamos de ser gentil, ya ahora somos el pueblo de Dios, Nos ya no adoptó. somos más extranjeros, fuimos adoptados por Él. Amén. Pero extranjeros son las personas que visten fuera de la voluntad de Dios. Ujú. Esos son los extranjeros. Que Dios dice que va a llegar el día del sacrificio de Jehová, donde Él va a castigar. Y no a cualquiera, a todos, hasta los más altos, a los príncipes, a los hijos del rey y a todo lo que visten vestidos extranjeros. O sea que los hijos del rey, los príncipes, visten ropas extranjeras, no hacen la voluntad de Dios, están lejos de Dios. Sí, Y amén. entonces dice Dios en Isaías 35:8, y será llamado camino de santidad. O sea que este camino, el camino de Dios, es llamado camino de santidad. Amén. Es para gente santa, gente que quiere cambiar su vida, gente que quiere ser transformado, que quiere caminar. Y dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién? El mismo Dios. Amén. Va a caminar con aquel que quiere andar en la santidad. Jehová va a caminar con esa persona. Pero hay personas que solo cambian por fuera, visten como santos, se ven limpios por fuera, pero están sucios por dentro. Tremendo. Amén. No, porque es triste. Sí, Es pero triste. está lleno de eso. Nosotros lo podemos ver, quizás no lo vamos a nombrar, pero lo vemos constantemente. Sí. ¿Por qué? Porque dice que por su fruto lo conoceréis. Ujú. Si vos estás limpio por dentro, tu fruto también tiene que ser limpio, bueno, buenas obras, cosas buenas. Si sos un buen árbol, tu fruto tiene que ser bueno. Amén. Acá tengo un ejemplo bíblico de personas que aparentan santos, pero la palabra dice que por sus frutos lo conoceréis. O sea, es un relato de Jesús en Lucas capítulo 10 y en el versículo 30 vamos a leer sobre el buen samaritano. Amén. Dice acá la palabra del Señor, 10:30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite, y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Hasta ahí. Bueno,
Vemos que este hombre dice que estaba viajando, ¿no? De Jerusalén a Jericó. Ujú. Pero dice que en el camino fue sorprendido, fue robado, despojado de toda la posesión que tenía en ese momento. Fue golpeado, herido y estaba tirado. Y a Jesús lo estaban tentando, lo estaban probando. Y Jesús quería hacer entender a este intérprete de la ley que le estaba preguntando, que le estaba probando, la importancia de practicar, de vivir lo que uno predica, lo que uno enseña. La importancia de ver la necesidad del otro, que no alcanza con decir o con vestir, con aparentar la santidad, sino que hay que vivirlo. Amén. Pasó el sacerdote, el hombre de Dios, vestido como un hombre de Dios, con su vestidura santa. Claro. Pasó, capaz que tenía hasta su gorro con santidad Jehová, no sabemos eso. No dice la Biblia, ¿no? Pero la vestidura del sacerdote antiguamente era eso. Claro. Pasó el levita, el adorador, que también es un siervo de Dios. Los dos lo vieron ahí tirado, lastimado, herido, golpeado, pero miraron para otro lado. Siguieron de largo. Solo estaban vestidos de hombre de Dios. Amén. O sea, lo que tenían adentro también no estaba reflejándose afuera. O sea, Claro. afuera se veía que eran siervos de Dios, pero lo que ellos tenían adentro no era de Dios. Porque si vos sos de Dios y sos un sacerdote y ves a alguien herido, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que hizo el samaritano. Ujú. Siguieron de largo, solo estaban vestidos de hombre de Dios, solo estaban vestidos de hombres ungidos, pero no tenían el amor para la misericordia. Me hace acordar a la iglesia de Apocalipsis que el Señor le decía, tienes nombre de que vives, pero estás Está muerto. Amén. O sea, vos por nombre nomás sos un sacerdote, ¿no? Amén. O, por ejemplo, comparando esto que estamos leyendo acá de San Lucas, ¿no? Tienes nombre de que tu nombre dice lo que sos, pero en realidad no lo sos. Amén. ¿no? Tal cual. Y no tenía amor, no tenían misericordia, no tenían aceite y vino para curar al herido. Servían y honraban a Dios de labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Amén. No tenían a Dios en su corazón. Y bueno, ¿cuántos hombres así hay en nuestros tiempos, en nuestros días, no? ¿Cuántos solo aparentan ser hombres santos de Dios? Hombres ungidos, que ven al siervo de Dios, quizás hoy que estamos en estos tiempos, que hay muchos siervos de Dios quedados, caídos, que se han debilitado, que quizás se han cansado de tantos años de lucha y en su momento de debilidad cayeron. Amén. Y hoy no hay nadie que los levante quizás. Hay muchos por ahí ministros vestidos de santidad Jehová. Adoradores que miran para otro lado como el levita, como el sacerdote que pasó y vio al herido golpeado por el enemigo. ¿Y dónde está el samaritano que los levante? Que vende sus heridas y que cuide de ellos. ¿Dónde? Amén. Y hoy muchos están como aquellos escribas y fariseos, semejantes a sepulcros blanqueados, decía Jesús, ¿no? Que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos, decía Jesús, de toda inmundicia, que por fuera se ven justos a los hombres, A los ojos de los hombres. a los ojos de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía, de iniquidad, dice Jesús ahí en Mateo 23, del 27 al 28. Amén. Y dice Jesús, hay fariseos y escribas hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia, en el 23-25 de San Mateo. ¿Qué quiere decir? Que las dos cosas a Dios le importa. Porque quizá uno tiene todo eso interno, pero no lo refleja por fuera. Amén. Y el Señor también le decía a los fariseos, lo reflejan todo por fuera, pero no tienen nada de eso por dentro. Entonces ahí vamos a lo que dijiste hoy de que tiene que ir acompañado. Tiene que tener una armonía. Ujú. Amén. Por eso la santidad es un requisito para estar con Dios, para verlo a Dios un día. Porque sin santidad, dice Hebreos 12:14, Nadie, ¿verdad? nadie, pero nadie, nadie verá a Dios. Amén. Sí dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Gloria a Dios. Yo habito en las alturas y en la santidad, dice Jehová. Eso está en Isaías 57:15. Este camino
cuesta, duele, se llora. El precio que pagar es muy alto, pero hay garantía de vida eterna. Amén. Hay garantía de que Dios camina contigo y conmigo. Amén. Dios cuida de ti y de mí. Y que si morimos en santidad, vamos con Él. Amén. Amén. Acá podemos ver con respecto a todo lo que estamos leyendo, todo con versículos que están en la palabra del Señor, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y si leemos todo lo que estamos acá escudriñando en las Escrituras, podemos ver cuán importante es para Dios la santidad. Amén. Qué importante es el tema que trajimos hoy. Quizás muchos lo toman mal, porque uno habla de ser santo y como que murmura, pero ¿qué se hace el santo, este o esta? Pero si vemos la palabra del Señor, dice San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y el Señor lo llamaba santo, que Él nos santificó a cada uno de nosotros. Entonces, para el cristiano que ama y teme a Dios, vivir en santidad es algo fundamental. Uno de los pasajes más conocidos con respecto a este tema en la Biblia es lo que acaba de leer recién la hermana Estela, que sin santidad nadie verá al Señor, que está en Hebreos 12:14. Y acá habla de seguir. ¿Y qué significa seguir? Yo lo busqué en el diccionario y seguir significa ir detrás de, ¿no? Por eso decía, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir significa ir detrás de. Entonces, ir detrás de la santidad. Es como que la santidad está delante y nosotros tenemos que seguirla por atrás, ¿no? Caminar detrás de ella. Tenemos que ir atrás de la santidad. Dice que si no lo hacemos, nadie verá al Señor. Y también busqué en el diccionario qué quiere decir nadie. Pareciera algo tan simple. ¿Qué vas a buscar la palabra nadie en el diccionario, no? Pero bueno, yo la busqué. Y quiere decir ninguna persona. Nadie quiere decir ninguna persona. Entonces, no importa a quién seamos. Amén. Porque quizás uno se pueda confundir y pensar, yo ya soy un ministro, o soy un pastor, o soy un diácono, o un anciano, o un evangelista, o un músico quizás, ¿no? Esto quiere decir que no importa quién seamos o qué cargo tengamos, si no vivimos en santidad no podremos ver a Dios, decía la palabra, ¿no? Amén. Por eso dice que seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Nadie va a ver a Dios. Seamos quien seamos, si nosotros no vivimos en santidad, dice que no vamos a poder ver a Dios. Pero, ¿qué es la santidad? Como decía recién nuestra hermana, es estar separado de toda contaminación del pecado. Y podemos ver en 2 de Crónicas 29:5, ¿qué dice? Y les dijo, oídme, levitas, decía Jehová, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Amén. Hoy leíamos en Éxodo cómo tenía que ser las personas que estaban adentro, arriba del altar. Y en este momento pasaron muchos años, pero seguía siendo el mismo Dios, y le hablaba y le amonestaba a los levitas, y le decía, oídme, levita, santificad, decía, ¿no? Santificaos ahora. O sea, a ellos mismos se tenían que santificar. Es todo lo que veníamos hablando, de cómo estamos por dentro y por fuera. O santificaos, decía, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, dice su palabra. Ser santo es ser sin mancha ni arruga, ni cosas semejantes a ella. Podemos ver en Efesios 5:26 y 27. 27 nada más. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Entonces, vemos cómo es la iglesia que el Señor quiere. Una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Hoy leíamos ahí en 2 de Corintios 7 que nos apartemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Santidad es pureza en nuestra conducta. El apóstol Pablo enseñó en 1 de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Dijimos que santidad es estar separado de toda contaminación del pecado y pureza en nuestra conducta. A veces nos confundimos y tenemos un mal concepto de lo que significa santidad. Muchas veces uno piensa equívocamente que santidad es solo una determinada ropa, ¿no? Yo soy santo, decimos, porque pensamos que porque nos vestimos de determinada forma somos santos y nos olvidamos de todo lo demás.
Y por esto somos impedimento para muchas personas, porque nosotros nos hacemos los malos, murmuramos, criticamos, pero como nos vestimos así como recién leía Estela que se vestía como sacerdote, como levita, pero vieron la necesidad y le dieron la espalda, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que somos santos porque quizás tenemos una determinada ropa. Y por esa causa somos impedimento para muchas personas, porque nunca cambiamos por dentro y pensamos que porque estamos vestidos por fuera, soy santo. Capaz que yo por ahí uso una pollera larga y capaz que mi lengua es tan larga como la pollera. Claro. Entonces por esas cosas somos impedimento para muchos. Y Jesús estaba en contra de este concepto. Y lo podemos ver y vamos a leerlo, que está en San Mateo 23-25. Porque nos enseñan mal y por eso caminamos mal, porque nos enseñan mal. Por eso es importantísimo que aprendamos a escudriñar las Escrituras. Ahí dice, ¡ay de vosotros! Escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis los de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Amén. Amén. Después dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, con estos versículos podemos entender que la santidad no se trata solo de lo exterior. Acá Jesús le reprochaba cómo estaban en su interior. En el versículo 26 dice que cuando está limpio nuestro interior, esto se refleja por afuera. O sea, no es solamente una apariencia de mostrarnos que somos santos, pero nunca cambiamos nuestra forma de vivir. Amén. Por eso decía hoy en Efesios, que mi hermana estaba leyendo, que decía que nos vistamos del nuevo hombre. Amén. Y no es solamente una vestidura externa que uno dice, mirá cómo se viste, es santo. No. En el versículo 26 estamos viendo que no, que cuando estamos limpios por dentro se refleja también por fuera. Amén. Entonces, ¿qué es la contaminación del pecado? Contaminación quiere decir no tener mezcla con el mal, no ensuciar algo que está limpio. Podemos pensar que nos contamina lo de afuera, pero Jesús dijo que lo que tenemos dentro contamina. Amén. Tremendo. Y estas cosas a veces nos confunden y pensamos que no, porque yo no uso pantalón, porque lo escuchamos todo el tiempo, que discuten y discuten por ese tema, pero ¿cómo están por dentro? Mateo 15:20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. En el 15:18 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. En el 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son pecado. Dios dijo en el libro de Gálatas 5:21 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué cosas? Lo que hoy leímos, que ya lo leímos. Toda la lista. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas. Y lo que dijo acá en Mateo, ¿no? Que los homicidios, ya lo dijimos, los malos pensamientos, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, acá con lo que estamos leyendo, ¿qué podemos entender? Que lo que tenemos adentro es lo que contamina. Eso sí contamina, lo que tenemos adentro, lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos. ¿Cómo estamos por dentro? Entonces, dice Hebreos 12:15, mirad bien, dice. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Amén. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una raíz de amargura adentro y hablamos y sacamos eso que tenemos, muchos se contaminan. Como decía recién ahí en San Mateo, que lo que contamina es lo que sale de adentro. Amén. Entonces, la maldad estorba nuestra comunión con Dios. El apóstol Pedro enseñaba a los maridos a vivir con sus mujeres sabiamente, honrarlas como a vaso más frágil para que sus oraciones no tengan estorbo. Eso dice en 1 de Pedro 3:7. O sea que la maldad estorba nuestra comunión con Dios. Vamos a ver algunos ejemplos sobre la santificación. Nuestro cuerpo
Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Y podemos leer el mandamiento número 7. Muchos escuchamos los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, vamos a leer el número 7. Ahí decía, no cometerás adulterio. Y vamos a hablar un poco de esto, porque lo tocamos muy por encimita nomás, ¿no? ¿Qué es el adulterio? Y podemos ver a Job. Job era un hombre que estaba casado. Nosotros podemos leer en la palabra que está escrita que él tenía su esposa. Y él había hecho un pacto, afirmó su integridad. Podemos ver en el capítulo 31 del libro de Job que él dijo, hice pacto con mis ojos. Amén. Fíjense lo que dijo él, Job, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Él era un hombre casado. En San Mateo 6:22 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Él, sin conocer quizás este versículo, tenía la ley de Dios escrita en su corazón, Amén. como dice la palabra. No por nada el Señor lo reconoció a él como un varón recto, perfecto y apartado del mal. Amén. Por eso lo puse eso que estás diciendo, que podemos ver en la Biblia lo que Dios opinaba de Job. Y eso dice en Job 1:1 y en Job 1:8. Dice que había en la tierra de Ur un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Eso opinaba Dios de Job. Dios, no el hombre. El hombre opinaba muchas cosas, sus amigos vemos que le veían defecto, pero para Dios Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no es que él no tenía tentaciones, porque acá vemos que él tuvo que hacer pacto con sus ojos. Él tenía tentaciones, él quería mirar a las vírgenes, a las doncellas, siendo él un hombre casado, pero él se estaba reconociendo y eso era lo que Dios veía en él. Por eso Dios opinaba eso de él, porque él en su corazón estaba la intención, él se esforzaba por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Entonces, qué importante que es lo que miramos, porque él hizo un pacto con sus ojos y dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Amén. Amén. Entonces podemos ver, el apóstol Pablo habla de la importancia de casarse para no andar en tentaciones y en pecado. Eso está en Primera de Corintios capítulo 7. Volviendo a lo de que él hizo pacto con sus ojos, Jesús dijo que por ahí, para adulterar, no hace falta que vos practiques en el cuerpo, sino si tan solo pensás en tu pensamiento, ya estás adulterando. Amén. Y es tremendo lo que él estaba reconociendo ahí, ¿no es cierto? Eso mismo que Jesús dijo, ¿cuántos años antes Job dijo eso, hizo ese pacto, ¿no es cierto? Amén. Y muchísimos años después Jesús estaba recalcando y diciendo, enseñando, ¿no es cierto?, lo que era el adulterio, que no solamente en lo físico lo podés adulterar, sino en tu pensamiento. En tu corazón. En tu corazón. Amén. Bueno, el apóstol Pablo nos habla de la importancia de casarse para no andar en tentaciones y en pecado también. Porque hoy en día como que es normal. Estábamos hablando de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, a veces nosotros hacemos cualquier cosa con el templo del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo nos enseñó la importancia de casarse. ¿Para qué? Para no estar en tentaciones y en pecado. Amén. Amén. Acá dice en 1 Corintios 7:1. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Amén. Amén. ¿Por qué Pablo enseñó esto? Para que no tengamos una vida desordenada, para que no estemos quizá un mes o un año con una persona, 5 meses con otra, 3, 4 meses con otra, ¿no? Porque eso es normal en el mundo. Uno va de probadita en probadita y como que nunca se queda con nadie, tiene una relación sin un compromiso. Pero Dios acá nos enseña en su palabra que es muy importante que uno se case. Como decía hoy recién su palabra, que cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor, decía su palabra. Entonces el apóstol Pablo enseñó cómo debemos conducirnos nosotros. La importancia de casarse para no andar en tentaciones y en pecado. Entonces dice que para evitar el tema de la fornicación, cada uno tiene que tener su propia mujer y cada una tiene que tener su propio marido. Entonces esto es algo importantísimo que nos enseña el apóstol Pablo, que también tiene que ver con la santidad, de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo.
Muchos hoy en día ya no se quieren casar, porque dicen que un papel no significa nada, que solo es un papel. Pero el casarse para Dios es muy importante, es una seguridad que Dios otorga para la mujer dentro del matrimonio, porque ahí está todos los beneficios que una mujer necesita, ¿no es cierto? Para estar amparada, cuidada, donde hay un compromiso, una responsabilidad, y de tener que amar y valorar eso. Es un sacramento, es algo santo, es algo sagrado que Dios dejó para el hombre, ¿no? Pero hoy en día nadie quiere dar ese paso de compromiso. Amén. Esta es otra cosa que tiene que ver con la santidad, que está en Efesios 5:3. Dice, pero fornicación, lo que estamos hablando, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nos vuelve a decir lo mismo que decía ya en Gálatas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces acá dice lo mismo, que todo lo que hagan estas cosas no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipes con ello, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, por la luz son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. La luz es la palabra de Dios. Y acá estamos sacando a luz la palabra de Dios. Por eso, hermanos, si usted no lo sabía, hoy sabe cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Y que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca a poder buscarle, a poder santificarnos, a poder vivir conforme a su palabra, conforme a su mandamiento. Y no es imposible. Dios nos ayuda, Él nos sostiene, Él nos levanta, Él nos fortalece. Decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si a usted le está costando, le alentamos a que congregue, porque cuando usted congrega y busca la presencia de Dios, el Señor pone un sentir en su corazón de agradarle, de hacer su voluntad. Pero si usted, no le cuesta congregar y orar y todas esas cosas, esto le va a costar el triple y nunca lo va a poder poner por obra. Por eso dice que hay que tener, para poder lograr esto, hay que tener una relación con Dios. Amén. Y le vamos a ir cerrando ya esto y le voy a dejar unos versículos para que lo anote usted y lo lea después cuando tenga tiempo. Puede leer 1 Corintios 5, del 1 al 6, puede leer 2 Corintios 11, 2, puede leer Colosenses 3, del 5 al 10, puede leer Apocalipsis 2, 18, Apocalipsis 20, 21, puede leer Tito 2, del 1 al 6 y 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 9. Hay muchísimos versículos más que nosotros no los pusimos, pero esto fue lo más importante que nosotros notamos para poder traer un estudio a la radio, porque si vamos a anotar todos los versículos vamos a hablar las 6 horas de lo mismo, pero esta es la palabra de Dios con respecto a la santidad. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas, así como lo fue para nosotros. Como mi hermana Estela decía al comienzo, nosotros disfrutamos cada uno de los estudios que hacemos porque aprendemos muchísimo también de parte de Dios para nosotros, para practicarlo en nuestra propia vida personal.